El equipo de Detrás de la Razón y un servidor, por supuesto, estamos muy contentos y celebramos y honramos a Shadi Narváez porque pues dio una espléndida conferencia, entrevista a un grupo de universitarios. Shadi Narváez, como filóloga, como profesionista, como persona, comparta sus experiencias para los desafíos del futuro. Un grupo universitario de Colombia de prestigio pues contactó a Shadi y Shadi dio una entrevista y una conferencia verdaderamente jugosa para todos los jóvenes, sobre todo para ese joven que quiere saber cómo manejar y cómo negociar los retos que estamos viviendo, tanto profesionales como económicos, como personales, como sociales. Como mujer, Shadi, como profesionista, Shadi, como persona que vivió en Oriente Medio y enfrentó los desafíos de vivir en la República Islámica de Irán, siendo ella pues de España, española, y luego enfrentó todo este desafío que se vive incluso en la actualidad, tanto para hombres y sobre todo para mujeres en Oriente Medio y en Irán. El grupo de universitarios la contactó justamente para hablar de eso y para aprender de ella cómo con la resiliencia y cómo con la comprensión y la negociación pudo superar muchos problemas, y quizá esto te sirva a ti que nos ves, a usted que nos ve, para entender muchos de los retos que tenemos como seres humanos frente a nuestra familia, frente a nuestros compañeros de trabajo, frente a nuestros pensamientos, deseos y sueños propios. Les dejamos aquí la entrevista y les agradecemos mucho a todos los colombianos que contactaron, también a todos esos profesores, docentes, maestros, doctores que contactaron a Shadi del Instituto Universitario, y pues muchas gracias allá Colombia. Aquí les compartimos esta conferencia. Un saludo cordial a todos mis queridos estudiantes y demás audiencia que verá esta entrevista. Mi nombre es Estefanía Cuartas y tengo el gusto de servir al instituto como docente en el área de administración. Al presente me encuentro orientando la asignatura de ética y relaciones con el entorno laboral, y con el fin de potenciar los conocimientos adquiridos y seguir en la construcción del proceso de aprendizaje, he decidido ponerme en contacto para realizar la presente entrevista con una profesional destacada en su área, pero sobre todo con una persona que tiene una historia de vida impresionante. En ese sentido, me permito presentar a nuestra invitada especial. Ella es Shadi Elizabeth Narváez, nació en Barcelona, España, realizó su educación superior en Irán, estudió filología inglesa en Azad University of Tehran, maneja y cuenta pues con distintos idiomas, entre ellos idiomas nativos, el catalán y español, segundo idioma persa a la perfección, tercer idioma inglés, y posee conocimientos de árabe y turco. El estudio de la filología y el conocimiento del idioma español le permitieron comenzar la carrera profesional a los 18 años de edad en la televisión iraní en su división internacional. Realizó trabajos de traducción y redacción para la cadena internacional Press TV, que transmite noticias en inglés. En Hispan TV, cadena internacional de noticias en español, se desempeñó como redactora y después como editora en jefe de la website de Hispan TV. De ahí pasó a las cámaras y estudios. Not as communicators, but as generators of consciousness, based on an 8-year model that has pushed millions of people to think differently. Fue redactora de los noticieros e investigadora del programa de análisis global Detrás de la Razón. A su vez, fue presentadora y productora de su propio espacio de noticias, entre comillas, analizando y exponiendo un hecho puntual de interés mundial. Esto le dio la excusa perfecta a Estados Unidos para abusar aún más de su poder y pisar los derechos humanos sin ningún remordimiento. Hoy hablaremos de cómo Estados Unidos se da el lujo de detener, arrestar y encarcelar gente sin tener muchas veces acusación, juicio, orden de detención.
También fue presentadora del noticiero matutino para América Latina, transmitido desde Irán. Buen día, América Latina. Buenos días a todos. Bueno, pues la gira del canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, diciendo que reparará todo el desastre que han causado las políticas destructivas de Trump. Y hasta ahí todo parece bien. Muchos de los líderes de la región están también reconociendo la victoria de Biden. Simultáneamente realizó traducciones para documentales y películas del inglés al español, del farsi al español, del español al farsi o del farsi al inglés, así como traducciones simultáneas y en vivo del entonces presidente de Irán, Hassan Rouhani, o del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. En la actualidad es productora del programa Detrás de la Razón, que se transmite desde México de forma independiente, así como presentadora de sus propios espacios como Shadi 60. Una de las 4 letras del ARN fue hallada en un asteroide. Este es un descubrimiento importantísimo. Te explico por qué. Pues mi estimada Shadi, primeramente felicitarte sobremanera por tan importante trayectoria profesional y de antemano agradecerte de corazón por brindarnos unos minutos de tu valioso tiempo. Muchas gracias Bienvenida. a ti, Estefanía. Muchísimas gracias. Es un honor para mí y un placer estar aquí junto a ti y a tus estimados alumnos que nos estarán viendo y al equipo, a la institución, a tu equipo también. Muchas gracias por permitirme compartir algo de mi historia. Bueno, mi estimada Shadi, pues bienvenida de verdad a este espacio y a estos minutos entonces que nos regalas para realizar esta entrevista. Como ya lo mencioné, entonces la entrevista se realiza en el marco de la asignatura de Ética y Relaciones Laborales, ¿verdad? Con el entorno laboral como tal. Y contextualizando entonces un poco, ¿verdad? Para entrar en materia y hablar un poco de la ética y las relaciones con el entorno laboral, lo que hago es siempre dar como una apertura a la asignatura con una pregunta, ¿sí? Una pregunta que está propuesta en el libro Introducción a la Ética del autor Zacarías Torres Hernández, un autor, por cierto, mexicano, y es una pregunta colmada de desaliento y hasta cierto punto desesperación, pero sin perder la esperanza. Y la pregunta dice así: ¿valdrá la pena dedicar parte de nuestro preciado tiempo a investigar y estudiar fundamentos de ética cuando el mundo de hoy demuestra que al amparo de una doble moral se crean grandes fortunas, se accesa al poder y se violentan los principios más elementales de convivencia civilizada entre los humanos? Tomando como punto de partida esta pregunta, mi estimada Shadi, ¿qué opinión te merece el contenido de la misma? Y siguiendo en esa misma línea, ¿cuál es tu lectura del panorama actual que vive el mundo en términos de ética, moral, relaciones personales, interpersonales como tal, laborales? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues a ver, respecto a esa pregunta que formula el escritor, pues yo creo que hay una de dos: o lo veo como desde los ojos de una persona, pues si yo fuera una persona corrupta, digamos, o una persona que le gusta pues ir por la vida pues pisoteando a los demás o dando mordidas, que dicen en México, no sé en Colombia cómo se diga, dando corrupción, digamos, aprovechándose del trabajo de los demás, que no me importa pues aprovecharme o digamos, utilizar a las demás personas para ascender en mi propio camino, pues obviamente esa pregunta pues no es valiosa, no sería valiosa para mí, o sea, diría, pues no, es totalmente irrelevante y no me importaría, ¿no? En cambio, pues si soy una persona que me considero humanista o que valoro a los demás o que considero que valioso el compartir, el respetar, el considerar que los demás son tan valiosos como yo, pues obviamente se hace relevante el estudiar sobre la ética, el profundizar, el denunciar sobre todo las dobles morales que ahí mismo en esa misma pregunta denuncia el escritor, ¿no? La doble moral que vemos en todos los ámbitos de la vida, en el laboral, entre las familias, entre los líderes políticos. Ahí sí
es importantísima y valiosísima esa pregunta y ese cuestionamiento del escritor, porque obviamente entonces sí, si soy ese tipo de persona en el que me importa la vida y me importa el progreso del prójimo y el avanzar, el compartir, el que no soy una persona egoísta, pues obviamente sí cobra muchísimo valor esa pregunta y el estudiar más, el profundizar en la ética, el ver cómo podríamos tener una estructura de sociedad mucho más ética, mucho más honesta y ver la forma de que pues no sea contaminada con esas dobles morales que la misma pregunta denuncia, que existen hoy en día y que tanto mal que nos hacen y que tanto veneno traen. Lo vemos desde los presidentes, los líderes de sindicatos, desde en todas partes, digamos, como un veneno, pues vemos esa doble moral, esa falta de ética, esa falta de comprensión, ¿no? Entonces, ahí sí, si soy una persona que me considero pues estudiosa, que me gusta pues por la humanidad hacer algo, poner mi granito de arena, ahí sí, por supuesto que es súper relevante estudiar ese tema y ver las formas en las que puedo denunciar lo que está mal y, por supuesto, mejorar en todos los ámbitos posibles, desde lo más chiquito hasta lo más grande, pues poner mi granito de arena para mejorar esas situaciones. Ok, mi estimada Shadi. Y si pudiéramos como resumir de alguna forma entonces como la lectura de cómo ves el panorama actual, precisamente ya nos diste ese abrebocas, pero en términos de ética y de moral, tú cómo lo ves? Pues yo creo que en todas partes del mundo, quizá el ser humano, nosotros mismos, pues tendemos a ciertos comportamientos, a mentir para, ya sea por el miedo, por miedo a perder algo, para proteger, pues no sé, nuestro poder, entre comillas, nuestro trabajo, pues sí veo que en el mundo hay una gran falta de ética, pero sobre todo de comprensión y de comprender que no somos solo nosotros, que no somos el centro del mundo, ¿no? Y obviamente sí veo que hace mucha falta que aumente esa comprensión y que aumente el estudio de las vías para mejorar estas relaciones entre nosotros los seres humanos, ¿no? Entre nuestra familia, que unas relaciones más honestas, sobre todo eso, más honestas, de no ir por detrás del otro a decir otra cosa, de no traicionar a los demás y traicionarnos a nosotros mismos, porque pues sí, lamentablemente hoy en día pues sí es algo demasiado común, ¿no? En el trabajo, entre los compañeros, entre los alumnos, pero pues la esperanza es que el ser humano tiende como hay un balance, ¿no? También pues tus alumnos que están estudiando pues esta materia y toda la gente que se esfuerza por hacer un mundo mejor y por estudiar las vías, aunque le cueste muchísimo y tenga que sacrificar muchas cosas desde su lugar de trabajo o desde dentro de su familia, pues lucha y pone su granito de arena para poder crear, digamos, una sociedad mejor, ¿no? Más honesta. Entonces yo creo que tengo esperanzas de que pues tengamos un mundo mejor. Ok, y en ese sentido de lo que hablas, incluso, claro, al final dices hay esperanza, pero antes mencionas varios aspectos, ¿no? Como la mentira, el ser deshonesto, etcétera. Y eso va ligado entonces un poco como a la crisis de valores que actualmente vemos, lo que dices, ya sea en los gobiernos, en la familia, en las instituciones educativas y demás. Y entonces, ¿cuál crees que es el valor más urgente o incluso el más necesario en la sociedad actual y por qué? Pues mira, yo creo que quizás la llave para que necesitamos es la comprensión.
La comprensión, porque cuando comprendemos al otro, entonces nos identificamos con el otro, con sus problemas, con lo que está pasando la otra persona, ¿no? Y cuando comprendemos que el otro es igual que yo, que nadie es mejor o peor, que es igual que yo, y me identifico con esa persona, con sus problemas, con lo que ha pasado, entonces entiendo que no hay una verdad absoluta, que no puedo ser yo y mi egoísmo o la otra persona y su egoísmo, sino que tiene que entrar como una especie de negociación. Cuando comprendo que la situación es así, entonces entra ahí una especie de negociación de decir, bueno, yo no puedo imponer lo que yo creo, lo que yo quiero, mi propio egoísmo, y tampoco la otra persona su egoísmo sobre mí. Entonces ahí yo creo que entra como el tira y afloja, ¿no?, en la sociedad de decir, bueno, yo defiendo mis derechos, pero tampoco te pisoteo a ti, ¿no? Entonces yo creo que la comprensión es algo muy, muy importante, que no quiere decir estar de acuerdo con la otra persona o con la situación adversa o con lo que nos rodea cuando pasamos un momento difícil, pero sí comprender que hay algo más allá, que hay otros mundos, que son otras personas que tienen sus vivencias y que han pasado por muchísimas cosas igual que tú. Y entonces al comprender todo eso, pues dices, bueno, comprendo, no comparto, pero comprendo. Y aunque estés pasando una situación difícil o sea lo que sea, aunque alguien te esté haciendo mal, pero si tú comprendes que esa persona, pues en su mundo, pues a lo mejor está haciendo algo que en su mundo no está mal, pues ahí llega el identificarte con el otro y el decir, bueno, hago una especie como de negociación, ¿no? De decir, bueno, te comprendo y compréndeme a mí, y entonces ahí yo creo que se crearía una especie de balance en la sociedad con la comprensión. Y podríamos tener una comunidad mucho más ética a través de la comprensión. Completamente de acuerdo. Mi estimada Shadi, previamente mis estudiantes y yo leímos la entrevista en relación a tu historia de vida que publicó el periódico argentino Clarín, un medio de comunicación muy reconocido y de gran prestigio para la región. Sin duda alguna es una historia que nos muestra el gran contraste de culturas, ¿no?, entre Oriente y Occidente, pero sobre todo donde reflejas como persona una tenacidad, un coraje, una valentía y especialmente resiliencia en la situación o situaciones incluso pues por las que tuviste que atravesar. Mi estimada Shadi, no pretendo que nos cuentes toda la historia porque aquí tardaríamos bastante tiempo. Si no estoy mal, luego ya tú me confirmas, pero creo que fueron 14 años, creo, viviendo en Irán. Entonces, pues bueno, resumir aquí esa historia, a ver, 14 años en poco tiempo, pues es imposible, pero aunque sea de modo sucinto para la audiencia que aún no te conoce, ¿podrías por favor contarnos la experiencia que tuviste en Irán y particularmente de pronto algunos sucesos o algunos elementos, ya sean favorables o incluso algunos otros no tan favorables, ¿cierto?, que de pronto marcaron tu vida? Sí, pues bueno, gracias por compartir el artículo. Y a ver, bueno, aquí viene la historia, ¿no? Brevemente, bueno, yo nací en Barcelona, en España. Mi mamá es española y mi padre es persa, de Irán, que es un país en Oriente Medio. Y pues yo conocí Irán como por allá de los 12 años y poquito más adelante, pues prácticamente viví allá con mis padres. Y bueno, viví como un poco más de 10 años, creo. Nunca hago la cuenta exacta, pero sí fue algo que marcó totalmente mi vida por distintas cosas, ¿no? Eh, Podría decir que en cuanto a lo profesional, pues aprendí muchísimo, porque ahí es donde aprendí a escribir para televisión, ahí es donde pues aprendí diferentes idiomas, donde aprendí cómo
pues cómo redactar para televisión, cómo se trabaja en un ambiente de televisión, ¿no? Como dijiste, trabajé en una televisora de habla hispana y también en una de habla en inglés. También, pues, bueno, conocí a gente de distintas partes del mundo, entendí más, porque, bueno, seguramente dirán, bueno, Irán, eso queda lejísimos, ¿no? Pues igual yo cuando no lo conocía, pues se me quedaba, pues, no, pues decía, el desierto, los camellos, o sea, que era algo así como muy lejano, ¿no? Entonces, conocer Irán, pues sí fue algo como muy, pues al principio era algo así como muy exótico, muy diferente, como me sentía así como en las películas, ¿no? De, no sé, Indiana Jones, o sea, digo, uy, voy a conocer ahí un país muy lejano, que es el de mi padre, ¿no? Y sí es un mundo totalmente diferente, pues digamos, a lo occidental, ¿no? A lo que yo había vivido en Barcelona, en España, desde un abecedario diferente, que son las letras árabes, aunque se habla el persa o el farsí, que no tiene que ver con el árabe. Y bueno, pues todo, ¿no? Y también, por ejemplo, desde que entras a Irán, pues te marca mucho ver pues, a todas las mujeres tapadas con el velo, con el chador, que es esta especie de capa negra larga que se les ve la cara, pero es como una sábana así larga, ¿no? Y pues ver así a todas las mujeres de negro o tapadas con su velo, pues sí te impresiona mucho. Y bueno, Teherán, que es la capital de Irán, pues es una ciudad muy grande. Creo que la Ciudad de México es más grande, pero pues Teherán también es muy grande y, y muy diferente, ¿no? Desde las tradiciones, las culturas, cómo se relaciona la gente, el idioma. Tuve que aprender muchas cosas culturales, ¿no? Que, bueno, como mi padre era persa, pues tuve un poco de facilidad en aprenderlas, pero pues el cómo dirigirte a las personas y todo eso. Entonces, en cuanto a lo profesional, pues tengo mucho que agradecer de esa experiencia porque pude acceder a un medio de televisión en el cual aprendí muchas cosas, en el cual conduje mi propio programa, tuve la oportunidad de dirigir también un equipo de personas para hacer un programa en el cual, bueno, aprendí mucho, aparte de que a la par de que también sufrí mucho por la historia que habrán leído o que leerán en ese artículo, que ahora les contaré. Y pues en cuanto a lo personal, pues ha sido algo lo que me ha marcado muchísimo porque, bueno, viví varias cosas, ¿no? Mi padre, como les dije, es persa y mi madre es española. Entonces, yo me crié en un ambiente en el que pues es quizá más occidental, en el que hay, no sé, unos valores un tanto diferentes, ¿no? Lo que sucedió es que más adelante en mi vida, ya cuando estaba trabajando y estudiando en la universidad, pues conocí al que es hoy mi esposo, que eso puedo decir que es de las cosas mejores que he sacado de esta experiencia, de lo mejor que he sacado. Y pues al conocer a mi esposo, bueno, primero tienen que entender que en Irán pues es un país musulmán, es un país islámico, y es de los poquitos países en el mundo donde, a ver, todas las mujeres y todo el mundo tienen que respetar el Islam, lo que quiere decir que, por ejemplo, como extranjera, tú como extranjera, como turista, como visitante, si entras a Irán, pues tienes que acatar las normas y tienes que ir tapada, o sea, no se te pueden ver las piernas, el cabello, el cuello, los brazos, tienen que ir tapado. Y si no, pues hay una cosa llamada la policía de la moral, que aquellos de vosotros que hayáis visto las noticias hace unos meses, quizá hayáis oído que ha habido unas protestas muy tremendas en Irán por este asunto que es la policía de la moral, que es una policía así normal como la que tenemos en las calles en todos los países, pero es una sección que se dedica pues a estar viendo a las mujeres
que van por la calle pues mal vestidas o faltando al código islámico de alguna forma, ¿no? Entonces se las llevan detenidas y pueden tener castigos desde leves hasta severos, ¿no? Desde pagar una multa a tener que dar explicaciones hasta incluso latigazos. O sea que es un ambiente, por eso digo, totalmente diferente, ¿no? O por ejemplo, pues las chicas o las jovencitas que a lo mejor, no sé, conocen a alguien o quieren tener un novio o salen, pues es un tema también por el cual pueden ser detenidos porque una chica que no está casada no puede salir a la calle con alguien que no es su esposo o su hermano, ¿no? Entonces, si la policía los ve, los puede detener y pedir explicaciones para saber qué está pasando, ¿no? Entonces, es un ambiente muy, digamos, muy represivo en Irán. En los ambientes educativos, en las escuelas, en las universidades, siempre en la entrada hay una especie como de sección de seguridad por el cual tienes que pasar, un arco de seguridad, en el cual pues tu vestimenta, tu comportamiento, tu maquillaje, todo es pues analizado y las cosas que dices y si vas mal vestida, si enseñas alguna parte, si llevas alguna insignia que va contra el país, contra la revolución islámica o contra algún valor, pues pueden no permitirte la entrada a tu universidad, a tu escuela o incluso pues puede haber castigos más grandes, ¿no? Si te resistes. Y pues eso es un tema que de los peores con los que yo me enfrentaba cada día en Irán, porque a la par de que había cosas muy emocionantes, que estaba conociendo otro mundo, pues a medida que vivía ahí más tiempo y que pasaba más tiempo y que yo empezaba pues a estudiar o trabajar y que convivía más con la sociedad iraní, pues se me hacía cada vez más difícil porque para mí, si bien yo pues respeto las creencias de los demás y las normas de los demás, pues era algo que era totalmente contrario a mis valores y a mis creencias, ¿no? Se me hacía, eh, eran toda una serie de normas represivas, indignantes y humillantes para mí y también para muchísimas compañeras mías que, por ejemplo, yo cuando trabajaba en esta televisora, que era pública, o sea, que pertenecía al gobierno de Irán, porque en Irán no hay medios privados, digamos. Privados. Exacto. Entonces, pues bueno, a la entrada de mi trabajo había un arco de seguridad, así como en los aeropuertos, de detectar metales, ¿no? Pero, pues, los guardias, digamos, los que estaban sentados en medios eran unos señores, digamos, vestidos de negro, con barba y anillos, así como demostrando que son gente religiosa. Y estas personas, pues, se dedicaban a eso, ver a la mujer, ver el cuerpo de la mujer, la que va a trabajar, y si había algún problema, pues te llamaban la atención, no te dejaban pasar y tenías que dar explicaciones sobre cómo ibas vestida. Entonces, pues ahí sí lo pasaba mal porque pues yo no me consideraba una persona, digamos, que fuera, no sé, cómo decirlo, como para enseñar o no sé, muy con ropa muy ceñida ni nada, pero siempre, 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 pues encontraba estos problemas de que me llamaban la atención, de que había cámaras de seguridad y que pues luego venía una mujer con chador también religiosa y me decía, no, es que tengo muchas fotos tuyas, cuando estás trabajando se te baja un poquito el velo, se te ve un poquito el cabello y eso está mal, ¿no? Entonces el manto, que es como una especie de gabardina que hay que llevar para ir tapada por debajo de las rodillas, y pues no tiene que ser apretado, tiene que ser largo, no colores llamativos y es toda una serie de cosas que es pues muy, muy represivo, ¿no? Entonces yo veía a lo mejor a mujeres ya pues más mayores, de una trayectoria profesional, había una mujer española que trabajaba ahí muy profesional, ya mayor, profesora de universidad, con doctorado, una mujer peruana que le sacaban las lágrimas porque las regañaban como si fueran unas
pues unas mujeres cualquiera que iban mal vestidas al trabajo y que ni siquiera si el jefe pedía que dejaran entrar a esa persona porque la necesitaban, si estos señores de la entrada pues determinaban que no se podía porque afectaba la moral de los demás, pues se quedaba esa señora sin poder ir a su trabajo o incluso ser despedida de su trabajo. Entonces sí vi muchísimas situaciones así muy fuertes que me indignaban, ¿no? Y me llenaban de rabia, pero pues algo que tengo como mérito, córtame si me alargo, Estefanía, por favor. Ok, tranquila. Algo Yo que aquí tengo... fascinada escuchándote, yo fascinada y de seguro que mis estudiantes también cuando te escuchen ahí, uno queda ahí, Ay, quiero muchas gracias, seguir espero no escuchando. estar aburriéndolos. No, no, Bueno, no. pues sí, algo de lo que viendo en retrospectiva sí me enorgullece y sí me siento satisfecha es de no haberme rajado, decimos en España, o sea, de no haberme echado para atrás en ciertas cosas. Ahí es donde digo lo de la negociación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba en un ambiente en el que estaba trabajando y en el que tenía que adherirme pues, a ciertas normas de la sociedad, del trabajo, laborales, pero que a la vez había cosas con las que no comulgaba y las que me hacían sufrir y las que pues sentía rabia, ¿no? De que se tratara así a la gente. Entonces, por eso hay esa especie de negociación en la que digo, bueno, a ver, no voy a soportar que esto vaya más allá, hasta aquí, ¿no? Y por eso me fui de Irán y ya no vivo ahí, ahora estoy en la Ciudad de México. El problema que tuve, por ejemplo, con mi padre, y como leerán, es que él se opuso a mi relación con el que hoy en día es mi esposo, que él es mexicano, y bueno, pues a él pues como que se le cruzaron los cables, ¿no? Y a pesar de que yo había sido criada en una, digamos, pues con mi madre y nada que ver con, pues con lo islámico y con esa cultura en la cual el padre es quien dictamina o aprueba con quién te vas a casar o con quién puedes relacionarte, ¿no? Porque pues en Irán es así, o sea, cuando una chica quiere tener relación, o sea, casarse con alguien, porque no existe la figura, digamos, de noviazgo, pues tiene que ser aprobado por el padre, porque si no, pues pueden pasar pues, cosas muy feas, ¿no? Hasta el punto de que ha habido asesinatos, o sea, hablando ya en términos pues graves, ¿no? Que le dicen crímenes de honor, pero que es cuando un padre ha llegado a matar, por ejemplo, a su hija, porque la hija a lo mejor salió y fue a verse con un chico, y entonces el padre llegó a asesinar, por ejemplo, a la hija porque faltó al honor de la familia, ¿no? Y entonces es curioso porque en el régimen legalmente, sí es acusado y es condenado el padre por asesinato, pero recibe una rebaja a su pena, o sea, sí, una rebaja, en la cual, como fue un crimen de honor, entonces no es tan grave el castigo. Entonces, pues claro, en esa sociedad, pues mi padre sí se volvió muy en contra de mi relación, hasta el punto de que, bueno, fue a denunciar la situación al canal de televisión en el que trabajaba, que yo siempre digo, bueno, si estuviera en televisión española o en Televisa o en un canal de televisión colombiano, me imagino que, pues, si ven a un padre venir a denunciar que, bueno, que mi hija está en relación con un presentador o una persona que trabaja aquí, pues los directivos del canal probablemente pues le digan, ay, pobrecito, pues ¿qué quiere que le hagamos? ¿No? O se reirán o no es algo tan grave. Sin embargo, en Irán, en ese ambiente es algo gravísimo. Es algo gravísimo sobre todo porque, bueno, mi esposo no es extranjero, no es musulmán. Yo, por ser mi padre persa, pues me consideraban, digamos, iraní. Entonces, y sin la aprobación del padre, entonces fue una situación muy, 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 muy
muy estresante, en la cual pues yo me sentía que tenía que dar explicaciones a mi trabajo de algo que era personal mío, de mi relación personal, que se me veía con mala cara, como si fuera pues una mujerzuela, cuando simplemente pues yo quería llevar una vida normal, lo que yo consideraba normal, ¿no? Entonces me vi sujeta a todo ese ambiente, al ambiente pues, de lidiar con lo islámico, ¿no? Que si bien digo lo respeto, pero pues con lo que hay muchas cosas que no comulgaban, ¿no? Entonces, pues sí sufrí mucho, pero creo que ahí viene lo de la resiliencia, que creo que estoy, digamos, orgullosa de no haberme rendido o de no haberme quedado en la fase de, pues, de quejarme y de verme en una situación de sufridora y de no abandonar sobre todo mis valores y de no abandonar lo que yo creía que era justo para mí, que era pues eso, poder llevar una vida normal, salir, verme con el que ahora es mi esposo y entonces novio, y poder pues trabajar normal sin darle explicaciones a nadie, ¿no? Y al final pues eso, llegó a un punto en el cual pues ya era imposible, entonces pues ahí pues abandoné Irán y afortunadamente estoy ahora en México y pues hoy, a día de hoy soy muy feliz, tengo a mi esposo, trabajo de forma independiente, podemos decir pues prácticamente lo que queramos y tratar los temas que queramos. Así que ha sido una historia muy, muy marcadora para mí. Impresionante historia, mi estimada Shadi, y creo que como la titula el Clarín, pues también es muy dramática, ¿no? Ese es el título que le da, ya estoy por acá compartiendo pantalla, no sé si me Ajá. confirma si la estoy Sí, compartiendo, ¿sí? sí, 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 Listo. ahí lo veo, sí. Entonces, efectivamente, acá nos dice el título, se enamoró de un extranjero y la denunció su padre, el dramático testimonio de una mujer sobre su vida en Irán. Entonces, por acá les dejamos a nuestra audiencia, a nuestros queridos estudiantes, bueno, ahí está el título, la pueden buscar así, bueno, el medio El Clarín, y ahí ya les aparece rápido la noticia, bueno, el artículo como tal, bueno, la entrevista en realidad que, que te realizaron allí en este medio. Mi estimada Shai, yo me quedo con dos cosas. Bueno, la primera que es la que dices que realmente te marcó súper para bien, tu estimado esposo, el doctor Roberto. Y por otra parte, cuando hablabas de la policía de la moral, eso fue lo que me llamó bastante la atención, ¿no? Policía de la moralidad. Digo, por aquí en Occidente deberíamos tener unos cuantos de policía de la moralidad. ¿Qué pasaría si por acá tuviéramos unos cuantos de esos? Pero bueno, esa es otra historia. Pero no, yéndonos ahí realmente al asunto en Irán. Tú hablabas, bueno, de mujeres que precisamente si no están bien vestidas o, bueno, de acuerdo a lo que ellos consideran que debe ser bien vestido, ¿no? Eh, pues que, bueno, no sé, las golpean o las sancionan o las multan, pero vimos el año pasado el caso grave de Masha Amini, ¿cierto? Incluso hasta la muerte. No te interrumpí porque quería que siguieras ahí, pero luego dijiste, no, que una sanción, que hago yo, y no, pero hasta la muerte, porque pues ahí vimos este caso de esta chica Sí. y de ahí fue que las protestas, no sé ahora cómo estará todo ese tema ahorita, si se calmó un poco las protestas o cómo va. Pues mira, sí, es un tema que estalló porque pues la gente ya no aguantaba más por una simple razón. Y es que prácticamente todas las mujeres de Irán, de alguna u otra forma, pues han tenido que enfrentarse a esta policía de la moral o a estos guardias de la revolución, los cuales pues están a merced, o sea, las mujeres están a merced de estos policías o de estos guardianes, eh, a ver si, por ejemplo, yendo a un mall, pues a lo mejor el guardia que está ahí o la policía de la moral que tocó su rondín por ese mall para vigilar, a ver si no cree que yo pues soy, que tengo mal puesto el velo o a ver si ese considera que no, que voy bien, o sea, porque es algo muy
también subjetivo, porque a lo mejor hay mujeres en las cuales se les ve un poquito el cabello y no hay problema y está bien, pero a lo mejor pues otro policía considera que no debe de verse para nada el cabello y que está muy mal vestida, ¿no? Entonces, pues las mujeres están a merced de esos policías que además tienen un trato muy humillante. O sea, tratan a las mujeres, que son muchas las que quizás no comulgan o no son musulmanas, pero que pues usan el velo porque tienen que usarlo por las normas, pero pues los policías las tratan como unas mujerzuelas o unas prostitutas en su actitud. Un maltrato tremendo y pues como vimos en este caso de esta chica que murió el año pasado bajo custodia de la Policía de la Moral, pues fue muy trágico y despertó mucho la indignación en la gente porque también se especulaba y la gente decía, bueno, es que a lo mejor no fue la policía la que causó su muerte o la mató, pero yo lo que digo es que da igual porque independientemente de si, digamos, la policía directamente la asesinó o no, el asunto va mucho más allá y es que el pueblo está indignado y está pues harto de que estos policías y estos guardias de la revolución que son pues militares pues puedan dictar y tengan una superioridad moral sobre los demás para poder pues llevarse a la gente, callar a la gente, muchas veces pues bajo la excusa de la moral o de la vestimenta, pues callan así a la disidencia política o a la gente que simplemente quiere manifestarse, porque en Irán pues es un país donde manifestarse no es algo común, es ya cuando, porque las reprimen las protestas, ¿no? Es ya cuando llega un punto ya que súper, de que la gente no aguanta más, que puede salir a las calles, porque como hemos visto en estas protestas, pues digamos, ha muerto mucha gente, ¿no? Hay documentos que dicen que centenares, hay otros que dicen más, pero pues el régimen de Irán, digamos, pues reprime muy fuertemente a la gente y no permite que la gente proteste y se manifieste y rechace lo que quiere rechazar, ¿no? A día de hoy, después de meses y meses de protestas, según lo que tengo entendido y según mis amigas que tengo aún en Irán y me comentan, pues lamentablemente creo que han disminuido bastante por el tema de la represión y por el tema de que pues, la gente necesita vivir, necesita trabajar, necesita llevar comida a sus casas, ¿no? Entonces la situación aparte económica pues es muy deplorable en Irán, tiene de los más altos niveles de inflación, tanto por el tema de las sanciones de Estados Unidos como por también por la propia corrupción que existe dentro del gobierno y de mucha gente que está en el poder y que se aprovecha de esas sanciones para tener sus propios negocios de todo, ¿no? De mercado negro y de todo. Entonces sí hay una situación en la que la gente ya está pues muy al límite en cuanto a lo económico y también en cuanto a esta represión, ¿no? Entonces se juntaron esas dos cosas, pero yo creo que a día de hoy está un poco, digamos, un poco más callada la cosa, aunque sí recibo reportes de que hay mujeres que desafían a la policía y salen a la calle sin el velo, que eso, pues, cuando estaba yo hace 2 años era impensable y aún a día de hoy es algo muy arriesgado, ¿no? Porque pues hay muchos casos de chicas que siguen en la cárcel, en arresto domiciliario, o incluso en temas más graves de insulto contra, pues eso, la revolución islámica o de atentado contra la revolución islámica, al quitarse el velo en una plaza pública, por ejemplo, pues, o reporteros que han denunciado esta situación han llegado también pues a sentenciarles sentencias de muerte, penas de muerte.
Entonces, sí es una situación muy, muy difícil, ¿no? Porque pues te enfrentas a que te callen, a que amenacen a tu familia. Hay muchos periodistas que están en el extranjero y que han estado reportando lo que ha estado sucediendo dentro de Irán. Llegaron a cortar el internet a la gente, que aparte de que está censurado, YouTube, Facebook, todo eso está censurado dentro de Irán, no puedes acceder, pero a raíz de las protestas, pues el gobierno decidió cortar el internet a la gente por bastante tiempo, ¿no? Entonces, pues sí hay una situación bastante difícil de la gente y del pueblo que tendrá que pues decidir hacia dónde va. Impresionante, estimada Shadi, pero sobre todo a mí me causa como intriga o me resulta un poco paradójico, ¿no? Este tema de la policía y la moralidad, cuando en realidad detrás de eso hay otras cosas, ¿no? Entonces resulta una doble moral, ¿no? No se Exactamente, en realidad concentran es la en la moral esencia. del que decide qué es la moral, ¿no? Que no es, o sea, cuando pones a alguien en el poder y tiene su coto de poder o su zona de poder, pues dice, no, pues yo soy el que tiene el poder de determinar qué es moral y qué no, y ya está, entonces veo a todos los demás hacia abajo, ¿no? Eso es muy, muy triste, muy lamentable. Totalmente. Mi estimada Shadi, yo dije que era sucinta la historia, pero se nos Perdón. alargó un poquito. No, 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 para nada. No, no, no. Excelente, de verdad, porque todo eso nos ayuda y nos retroalimenta, enriquece mucho nuestros saberes, de verdad. Eh, Siguiendo la última partecita que tú hablabas de efectivamente de la resiliencia, o sea, ¿por qué la resiliencia es tan importante al sentido de la vida del ser humano? Pues yo creo que es importante porque eh, cuando hay un desafío y cuando enfrentamos el desafío es cuando hay evolución. Y yo creo que incluso biológicamente a lo que estamos, digamos, es como una especie de tradición, ¿no? El desafío para evolucionar, ¿no? Por ejemplo, desde las plantas y los animales que vemos que los lugares pues, más áridos o difíciles crecen y se desarrollan pese a las situaciones pues más desafiantes y difíciles, pues el propósito yo creo es eso, evolucionar y avanzar. Entonces, si no hay un enfrentamiento a ese desafío, digamos, si no se agarra el toro por los cuernos o si no se enfrenta a ese desafío, pues nunca vamos a evolucionar, digamos, nunca vamos a avanzar en cualquier aspecto de nuestra vida. Si yo lo veo como una especie de quedarnos estancados, ¿no? En una situación o tanta gente que vemos. El ser humano, pues sabemos que nos quejamos, ¿no? De todo y que pues es muy fácil, ¿no? Quejarnos. Pero cuando nos enfrentamos a eso y lo superamos, pues ahí es cuando vamos avanzando, ¿no? Y es por eso que a día de hoy, pues no estamos, pues no sé, no seguimos en la edad de piedra, no por verlo de una forma así más física, no seguimos en la edad de piedra o de bronce o no sé, en las edades medievales, sino que hemos, digamos, avanzado y tenemos que seguir avanzando para poder pues mejorar la sociedad, para poder mejorar las relaciones con nuestra familia. Entonces, yo creo que es importantísima la resiliencia por eso, porque eh, es lo que nos permite, lo que nos hace cuando enfrentamos los desafíos y no huimos de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor tenemos un jefe que es, una persona nefasta, ¿no? Y que trata mal a los trabajadores, ¿no? Entonces, si tú entras al trabajo, pues a lo mejor tienes de una, o te vas o lo matas, ¿no? Pero pues eso no puede ser. Entonces, tienes que enfrentarte al desafío y pues ver qué haces para avanzar, para enfrentarte a ese peldaño y mejorar, ¿no? Eso es lo que yo creo.
Muy bien. Reconociendo esas experiencias, mi estimada Shadi, pues vividas ya sea tanto en Oriente como Occidente, ¿encuentras alguna relación o algún punto en común sobre la forma en cómo se abordan las relaciones laborales y o profesionales? Entendiendo que, bueno, lo que tú hablabas, no solo fuiste empleada, digámoslo así, sino que también fuiste jefe como tal. Entonces, ¿reconoces y sabes de alguna forma el tema de pues en qué consiste gestionar o el desafío de gestionar personas, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si de pronto encuentras algún punto en común, porque claro, alguien podría decir, bueno, Oriente Occidente es completamente diferente, así que no hay nada en común, pero hablando un poco de las relaciones laborales, de pronto a ver si encuentras algún punto en común. Sí, por supuesto, porque pues todos somos seres humanos y nos parecemos muchísimo y tanto, o sea, en muchísimas cosas, ¿no? En, las envidias, el poder, el querer ejercer, la rivalidad, las personas, ¿no? Que en cuanto pues tienen lo que decía del coto de poder, en cuanto tienen como, son, digamos, pues se creen superiores a los demás, entonces pues sí, se generan muchas dinámicas así como, eh, yo diría como destructivas, ¿no? Muy nefastas, ¿no? O gente que pues corrupta y todo. Yo creo que es bastante similar, con la diferencia de que creo que en Oriente y sobre todo en Irán, donde yo estuve, es algo más difícil por el tema de que hay cierta hipocresía que hay en las relaciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en Irán hay un término que se dice que es tarof, que quiere decir esta especie de amabilidad, aparente súper amabilidad, pero en la cual no sabes verdaderamente qué es lo que te está diciendo la otra persona. Entonces tienes que entrar a adivinar, a ver qué quiere decir la persona, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor vas a una reunión y entonces la persona te ofrece fruta, ¿no? Es el, el que te ha invitado. Y entonces tú dices, no, muchas gracias. Entonces la persona te insiste y te dice otra vez, no, pero por favor. Y así, y tú, pero que no, gracias. Entonces sí. Entonces hay una especie de dinámica en la cual, por ejemplo, yo, aunque quiera la fruta, tengo que rechazarla al principio porque es lo educado y la otra persona tiene que insistir, aunque a lo mejor ni me quiera dar la fruta, pero porque es el tarot, porque es la norma, porque es la hipocresía. Entonces, ¿qué sucede? Está bien ser amable, pero llega un punto en el cual se genera, incluso la gente pues se miente, a lo mejor estás en un trabajo y te dicen, ay, sí, pues lo has hecho muy bien y en realidad está horrible. Entonces, pues, ¿cómo avanzas o cómo mejoras o cómo puedes llevar adelante el trabajo o realizar pues las cosas que importan cuando hay esa dinámica o por ejemplo hay alguien que por ejemplo le dices, ay, qué teléfono tan bonito traes hoy, ¿no? Entonces la otra, tómalo, llévatelo, ¿no? Entonces eso es el tarot, ¿no? De la que te lo regalo y la otra a lo mejor pues verdaderamente no quiere regalarte su teléfono, pero es esa costumbre de hacer una especie como de paripé, ¿no? En el cual pues tú tienes que rechazar el teléfono y entonces es todo así muy complejo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en ese aspecto es mucho más difícil entender qué es lo que realmente está pasando. Si alguien te está mintiendo o traicionando o quiere que lo hagas mejor o quiere que lo hagas peor, en ese aspecto yo creo que es mucho más complejo y difícil. Que, claro, yo creo que la raíz cultural de este asunto pues es quizá muy compleja y pues tiene que ver quizá con la situación difícil que han vivido pues los iraníes, la guerra que hubo hace 40 años con Irak, la revolución islámica, el clima árido que hay, digo, un sociólogo, un antropólogo podría explicarlo mejor, ¿no? Que a lo mejor esto ha llevado a que la gente pues no revele su verdadero estado natural o su verdadero sentimiento y digamos, lo cubra de una sonrisa y amabilidad. Entonces, creo que es muy complejo, pero en el aspecto laboral, según yo, pues sí complica las cosas.
Ok, y siguiendo un poco ese rol profesional, ¿qué elementos consideras indispensables para lograr esas relaciones laborales saludables o efectivas? Lo que ya tú mencionabas en entornos complejos, ¿no? De pronto jefes autoritarios, compañeros conflictivos, culturas diferentes, etcétera. Sí, bueno, pues a ver, en lo personal tuve que navegar pues una situación muy difícil, ¿no? En la que era el escrutinio este de... Pero en general, hablando en términos generales y después de lo que yo vi, podría decir que uno pues sería el ser directo, ¿no? El decir las cosas más directas y eso, pues no mentir, no decir que, ay, qué bien lo has hecho y luego a lo mejor pues no es así. Sí. Pues el asunto de ser directo, ¿no? De ser lo más directo posible y decir las cosas. También creo que la humildad es muy, muy importante, el no sentirte más que los demás y tampoco menos en el sentido de que pues si hay que hablar con un jefe, si hay que eh, denunciar algo, si hay algo que está mal. Por ejemplo, yo cuando estaba en la redacción y cuando tenía que decir, pues oye, es que esto está mal, ¿no? Entonces hay un balance entre el respeto al compañero y la amistad y el poder decir que esto está mal, ¿no? Entonces, en el que todos somos iguales, pero pues hay que decir las cosas, ¿no? Entonces, la humildad es importantísima y, por supuesto, creo que la dignidad también es muy, muy importante, que no hay que confundir cuando hay resiliencia o cuando somos resilientes a las situaciones adversas, eh, pues eso no quiere decir que nos callemos ante las injusticias, al revés, ¿no? O que Sí. aguantemos situaciones que son indignas o humillantes o que, por ejemplo, pues yo conozco a mucha gente que dice, no, es que pues mi jefe me ha dicho que es de tal partido político y que pues lo tengo que acompañar porque pues a la tal acto o a tal meeting o a tal protesta porque pues es que es el jefe, ¿no? Y pues y ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo que eh, hay que mantener un equilibrio y defender la dignidad, por supuesto, a toda costa, que es lo que yo hice, ¿no? Porque si bien respeté el ambiente que hay o el orden que había, pero pues ya cuando hay un punto que afectaba mi dignidad, pues ya lo abandoné, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también. Y resalto sobre todo algo que decías, Shadi, es la humildad. Y lo veo reflejado en ti, así como dice Perseo, o sea, por sí misma, es de verdad completamente natural y admirable, de verdad, y de resaltar. Gracias. Y lo que siempre les digo a mis estudiantes es eso, o sea, sin importar los títulos, sin importar si conoces medio mundo, etcétera, sino, o sea, es algo que debe prevalecer realmente en el ser humano y realmente que resalta y marca la diferencia, de verdad, sobre otras personas. Entonces, felicitarte por esa cualidad o Gracias. incluso esa virtud muy bonita de la humildad. Y ya Gracias. para terminar, entonces, mi estimada Shadi, nos vamos con una pregunta que ahorita, pues, este tema de la revolución tecnológica, digo yo, con todo lo que viene la cuarta revolución industrial, el Big Data, la inteligencia artificial y demás, hay quienes están preocupados, ¿no? Entonces, como que qué habilidades tenemos que desarrollar, o sobre todo los jóvenes, los profesionales, ¿cierto? Habilidades ya sean blandas o duras, con todo eso que se nos viene en términos tecnológicos. Y en relación con esto, entonces, ¿qué habilidad pues consideras imperante para el profesional del siglo XXI? Pues mira, Estefanía, ahora que has dicho lo de las habilidades duras y blandas, pues no podría decir una porque creo que tendría que ser 50 y 50. O sea, no veo a alguien, digamos, muy, muy, muy profesional en lo que es o muy avanzado en una habilidad dura, digamos, en lo que es relacionado a su trabajo, pero sin sus habilidades, sin desarrollar sus habilidades blandas, ¿no? Sin ser comprensivo, sin eh, tener una buena disposición al trabajo en equipo, sin hablar, sin practicar esa humildad, sin pues respetar los tiempos por los cuales tienes que entregar tu trabajo. Eh, Me gusta, por ejemplo, poner el ejemplo en el noticiero que teníamos allá en Irán
pues hay pues somos muchos, ¿no? Los que hacen la nota, ¿no? Pasa por el redactor, por el editor, por el jefe, por el de gráficas, que es el que se encarga de hacer las gráficas según lo pide el equipo redactor. Entonces, pues siempre me acuerdo de alguien, ¿no? Que era pues una persona muy profesional que siempre nos estaba enseñando sus diseños que hacía para otros lugares en 3D y que había estudiado pues varios posgrados y que era muy, muy profesional, pero era una persona que le faltaba mucho de esos soft skills, ¿no? De esas habilidades blandas, porque cuando hacía falta una nota rápido, pues no la entregaba porque pues a lo mejor se sentía muy artista y muy elevado, entonces no la entregaba a tiempo, o a lo mejor sí la entregaba a tiempo, pero no como lo pedía, digamos, el equipo, que necesitaba otro tipo de gráficas. Entonces todo se acababa como dificultando y truncando, ¿no? Y lo mismo sucede al revés, a lo mejor hay una persona que es muy buena gente, decimos, ¿no? Muy dispuesta o muy amable o sabe cómo comunicarse, sin embargo, pues el trabajo no lo ha desarrollado, ¿no? En su habilidad en su trabajo. Entonces yo creo que sería eso, el balance 50-50. Ok, ese equilibrio, buscar Es, ese equilibrio entre esas habilidades blandas y duras. Y ya para terminar, entonces, mi estimada Shadi, de forma así muy general, pues, ¿cómo ves a Colombia? ¿Cuál es tu lectura en torno a variables políticas, económicas, sociales o incluso específicamente de la ética? ¿Tú cómo lo ves desde México? bueno, pues a ver, sobre la situación en Colombia, obviamente pues creo que una persona que es colombiana o que está en Colombia podría responder muy bien, pero asumo que quieres decir pues cómo lo veo desde aquí, desde afuera, ¿no? Desde algo. Ujú. Pues hemos estado siguiendo desde detrás de la razón pues los acontecimientos en Colombia, lo político, lo social y pues lo que veo es que pues está habiendo unos cambios que son quizá algo similar a México en cuanto al viraje un poco hacia el socialismo y hacia la izquierda. Eso sí, aún digamos, bajo el sometimiento de Estados Unidos. O sea, eh, porque si bien hay un discurso o un viraje hacia esa izquierda o hacia ese socialismo, sí veo que es como que continúa ese sometimiento a Estados Unidos, a las corporaciones, o sea, sí lo veo un poco así, por eso digo similar también a México, ¿no? Y en cuanto a lo último que me preguntaste de la ética, pues yo creo, o sea, ahora me referí primero a lo político, pero yo creo que para tener una política, eh, una sociedad políticamente fuerte, ¿no? Que no admita las injerencias o los saqueos de corporaciones extranjeras y todo eso, primero hay que generar una sociedad bien fuerte y con esa resiliencia y con porque si hay una sociedad que todos se dan, como dicen en México, en la madre todos se dan eh, los unos contra los otros y no se respetan, pues ¿qué podemos esperar de que esa sociedad pues pueda enfrentar a los demás, ¿no? Porque a las corporaciones que buscan pues digamos aprovecharse de ese país o del pueblo. Entonces creo que es muy importante que todos que creemos una sociedad bien fuerte para poder entonces tener una sociedad políticamente fuerte. Pues muy bien, estimada Shadi, de verdad agradecerte enormemente A por ti. este tiempo y por toda esta retroalimentación que nos das y estos conocimientos, ¿no? Que nos das igual en torno a tus experiencias, en torno a todo lo que viviste allí en Oriente, pero también Occidente. ¿Cuál sería como un consejo, alguna recomendación final para nuestros queridos estudiantes, por supuesto, de diversas carreras del Instituto Técnico Los Andes? Bueno, pues a ver, aunque suene muy quizá cliché, pero jamás renuncies a tu sueño.
no renuncies. Y en colación a eso también diría que tampoco abandones tu dignidad. Perfecto. Pues con esto entonces terminamos esta valiosa entrevista. De verdad, mi estimada Shadi, un abrazo fuerte a la Un abrazo a distancia. ti, Estefanía, te admiro mucho. Que El no, cariño que pones con tus alumnos es de admirar. Felicidades. qué linda, no, muchísimas gracias a ti, de verdad, mi estimada Shadi, y de parte de todas las directivas, agradecerte de verdad por tu valioso tiempo y de seguro será muy enriquecedor para todos nuestros estudiantes. Entonces, un fuerte abrazo para todos y muchas bendiciones. Gracias, un saludo a todos.